Muy bien, hermanos, un saludo a todos. Diciembre 25, 2021, 6 de la noche con un minuto. Y bueno, vamos a empezar con una oración para entrar entonces de lleno al tema que es muy importante. Tiene que ver con la encarnación y justo con la estación de hoy, que es la estación de la Navidad. Vamos a orar. Padre, gracias en este momento, que tu gracia, tu amor nos ayude. Gracias por este día, gracias por el año que ya termina. Gracias, Señor, por tus bendiciones, tu cuidado, protección. Ilumina nuestra mente para aprender en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia entonces en Filipenses capítulo 2. Vamos a leer versículos del 6, 7 y 8. Filipenses capítulo 2. Tengo la versión Reina Valera, tengo la versión Nueva Biblia de las Américas. Si usted tiene otra versión, también me puede seguir. Filipenses capítulo 2, que está en el Nuevo Testamento. Vamos a leer versículos eh, del 5 mejor, para que haya contexto, hasta el 8. Filipenses 5, perdón, Filipenses 2, 5 al 8. Dice así: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es palabra del Señor. Ahora, ¿por qué es importante este texto? Porque ese texto ha dado debates por siglos, por siglos. Y esta es la razón por la cual en la mayoría de las iglesias o sectas que existen, uno no lo hablan porque no lo entiende, como son las sectas evangélicas pentecostales, y las otras sectas también, como los mormones, testigos de Jehová, lo distorsionan y eso lo voy a comprobar en un momento. Dentro de la cristiandad ortodoxa, esto ha sido también de debate en los primeros 4 siglos, porque no entendía a qué se refería. Y tiene que ver con el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Y eso lo voy a explicar. Contexto. ¿De qué está hablando Pablo? Esta carta lo escribió Pablo a la iglesia en Filipos. Filipos, una provincia en el Imperio Romano, muy famosa, una ciudad muy próspera, una ciudad vibrante con mucho negocio, ¿no? Era una ciudad en donde venían gente de todas partes del Imperio Romano, ¿no? Filipos, había sinagogas judías, Pablo estuvo ahí, y es una de las ciudades también de una estética muy hermosa, la gente le gustaba ir allá por su geografía, ¿no? Muy bonito. Éfeso hasta ahora existe allá. Entonces, Pablo escribe y dice a los cristianos en Éfeso, mire versículo 5, haya pues en ustedes esta actitud, dice, esta actitud. Ahora, esto es en el versículo 5, ¿correcto? Sí, versículo 5. Cuando vamos eh, al griego, al idioma griego, cuando dice actitud, es la palabra que tiene que ver, haya este juicio, este pensamiento, está relacionado a la mente. En el idioma griego, la mente era el asiento de las emociones, era el asiento de la voluntad y del juicio, ¿no? Y de la actitud. En este caso, por ejemplo, cuando traduce haya ustedes esta actitud, en el original es tengan ustedes este pensamiento. Ahora, cuando se habla de pensamiento, en la mente griega significaba pensar, volitivo, o sea, intelectual, pero también significaba lo que uno es en realidad. Por ejemplo, si alguien le decía a usted, ¿cuál es tu pensamiento? Lo que le estaba preguntando es, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Eso es lo que le estaba diciendo. Entonces,
¿Cómo saber cuando se refería a cuál es tu pensamiento de pensar y cómo estás como persona? El contexto, igual que en el inglés. En el inglés una palabra es definida no por su definición, sino por el contexto. Por eso, cuando estudiamos inglés, mucha gente es difícil para ellos aprender inglés, porque una palabra puede tener hasta 5, 6, 7 significados, depende del contexto. Y si uno no sabe, uno puede traducir mal, porque dice, no, pero yo pensaba que esto es así. Bueno, en un contexto sí, en el otro contexto no. En griego es similar. Por ejemplo, la palabra tengan ustedes esta actitud es tengan ustedes esta forma de pensar o de vivir, ¿no? El cual también estuvo en Cristo. Ahora, ¿se dan cuenta? O sea, Cristo tuvo una forma de pensar, de vivir. Pablo está diciendo, tenemos que ser igual a Él. La pregunta es, ¿cuál fue la forma de pensar de Jesús para que nosotros seamos igual a Él? ¿No? Si alguien te dice, por ejemplo, mira, yo quiero que seas igual a tal persona. Bueno, uno tiene que saber, bueno, ¿cómo es esa persona? Bueno, esta persona es así, 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 así. Y uno dice, ok. En el caso de Jesús, Pablo dice, ustedes tienen que tener la misma forma de pensar, la misma forma de juzgar, la misma forma de ser, así como fue Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cómo fue Jesús? Bueno, en el versículo 6, Pablo nos dice, va a ese punto y mira lo que dice. Versículo 6. A ver, vamos a ver dónde está. Quiero tener aquí. Ah, aquí está, Filipenses 6. Dice así, el cual, o sea, Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora, esta parte es muy importante. Eh, Versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios. En el griego es hos en morfe, teo y parcón, ouch harpagón, jejasato, to, einai, isa, teo. Usted dirá, hermano, yo no entiendo nada. Claro, porque es griego, es griego. Pero ¿por qué es importante esto? Porque aquí sale la doctrina que se llama la kenosis. ¿Qué es la kenosis, hermano? Es una doctrina que tiene más de 2000 años de ser debatida. 2000 años, ¿eh? Pero a mí, mi pastor evangélico y pentecostal solamente me enseñó a saltar. Claro, porque él no sabe teología. Eso no sabe teología. Y el pentecostalismo tiene 70 años. ¿Cuándo nació usted? Oh, yo nací en 1975. ¿Qué era usted antes? Católica romana de Hueso Colorado. ¿Cuándo se metió a la secta? Cuando yo tenía 20 años. O sea, 70, el 95. 05, 10 años. 15, 20 años. Ya tiene más o menos como 22 años de ser evangélica. ¿Qué sabe de teología? Ah, hablar en lenguas. Hablar en lenguas. Y visiones. Tercer cielo. Princesa guerrera. ¿Eso es lo único que sabe? Sí, eso es lo único que sé. No, está perdiendo su tiempo. 2000 años de teología cristiana, la kenosis. ¿La qué, hermano? La kenosis. Uy, yo no la conozco a quién es kenosis. No, es que no es persona. Kenosis es una doctrina bíblica que significa lo que voy a explicar ahora. Pablo está diciendo que Jesús, el cual estaba en la forma de Dios, morfé teu y parcón. ¿Qué significa eso? O sea que Pablo está diciendo que en la preexistencia de Jesús, antes que venga en forma humana, él existía en la forma de Dios, morfe, forma de Dios. ¿Me entiende? La palabra morfe es forma de Dios. Ahora, la palabra en forma existía viene justamente del el participio que quiere decir estando en la forma de Dios. Existía estando en una etapa preencarnada, o sea, antes que venga el mundo. Eso tiene que saberlo usted. ¿Por qué? Porque los amigos testigos de Jehová, ellos no creen que Jesús existió. Ellos dicen Jesús fue creado. Claro, hay una gran diferencia en ser creado y otra gran diferencia en preexistir. Entonces, como ellos no creen que Jesús es Dios,
ellos tienen que ingeniarse la idea de demostrar que Jesús no existía antes. Entonces, si usted se encuentra con un, aló, somos estudiantes de la Biblia. Sí, pero yo estoy tomando desayuno. No, nomás deme un minuto nomás. Usted se levanta, sí, porque eso me pasó a mí. Me dijo un minuto, voy a abrir la puerta, yo estaba comiendo algo exquisito en la mañana, abro la puerta y estaban los testigos. Señor, me dijo un minuto, ¿usted sabe a dónde va a ir cuando va a morir? Ah, ya empezaron con lo mismo. Entonces le dije, Señor, solamente un minuto, mi desayuno está ahí. Unos huevos revueltos, y los huevos revueltos hay que comerse calientitos. Y me dice, no, tenemos nosotros que hablar un mensaje de salvación. ¿Dónde usted va a ir al reino? ¿Dónde va a pasar? Los testigos de Jehová. Y yo le digo directo, y es que yo creo que Cristo es Dios. Creo en la Trinidad, ¿no? Yo creo todo eso, los cuales no lo creen. Bueno, pero es que Cristo no es Dios. Él tuvo un principio. Entonces ya empiezan ellos a dar su doctrina. Y me dicen ellos, le puedo demostrar con la Biblia. Aquí está la Biblia de los testigos de Jehová. En español de España, ¿no? Tengo la Biblia también en inglés. Ahora, lo que ellos no sabían claramente es que yo había estudiado años antes con los testigos de Jehová. O sea, yo conozco la doctrina de los testigos de Jehová bien. Entonces yo le digo, yo no tengo tiempo, véngase otro día, porque realmente para mí lo más importante es mi desayuno, sinceramente. Mi desayuno es lo más importante que hay, que hablar con testigos. Y bueno, y regresaron los testigos. Yo pensaba que sí, se fueron, pero regresaron. Entonces cuando regresaron, les dije, bueno, ok, siéntense y hablamos. Entonces, una de las cosas que ellos ignoran es que durante 2000 años de iglesia, de teología, es que se debatió mucho la kenosis. ¿Qué es la kenosis? Eso voy a hablar. El punto está en que ellos no creen que Jesús es eterno o que preexistía. Pero en este pasaje estamos viendo en el griego, ¿no? Morfé, teu, hipercon significa que ya existía antes en la forma de Dios. Fíjese. Ahora, la Biblia de los testigos dice así, yo quiero que vean, lo voy a leer la Biblia de los testigos, dice, 6, quien aunque existía en la forma de Dios, hasta ahí la traducción está correcta. O sea, Jesús existía en la forma de Dios, ¿ok? Correcto. Todos me entienden ahí. Jesús existía en la forma de Dios. Eso está en Filipenses 2:6. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay una coma y dice, él no consideró. No consideró. O sea, la palabra considerar viene de la palabra harpagmon. Harpagmon es la raíz de la misma palabra que se traduce rapto secreto. Harpazo. O sea, harpazo es un verbo, pero también sustantivo que implica que supongamos que usted tenga esto, alguien viene y le agarra fuerte. Es como los que roban. Usted ha visto como los que roban. Usted está, generalmente, ¿no? La mujer está así y viene un ratero, le agarra la cartera y se lo arranca rápido y sale corriendo. Eso es harpazón. O sea, le agarra, pero con violencia. Ahora, la raíz harpagón significa agarrar algo fuerte. O sea, ¿me entiende? Agarrar algo fuerte. Cuando dice agárrate fuerte de mi brazo que me voy a caer, eso es harpagón. Fuerte agarrar. Ahora, Pablo utiliza esa misma palabra referente a Jesús, que cuando Jesús, aún siendo en forma de Dios, él no se agarró fuerte de su forma de Dios para no salir de ahí. Dice Pablo, Jesús no consideró, o sea, no se agarró fuerte para ser igual al hombre, porque dice aquí, dice en inglés to be o siendo, isa, que viene a ser un adjetivo, igual, teo, que viene a ser un sustantivo dativo a Dios. O sea, lo que está diciendo es que Pablo está enseñando una doctrina muy importante. Número uno, Jesús existía antes en forma de Dios. Dos, Jesús, cuando se hizo igual a un hombre, él no pensó en agarrarse de su divinidad para convertirse en hombre.
Es como, un ejemplo, es como cuando usted lleva por primera vez un niño a la escuela, el niño está en la escuela y cuando usted le dice, bueno, te voy a dejar, yo me regreso a la casa, ¿no? Y han visto, hay niños que cuando la mamá se va, se agarran de la pierna a la mamá y comienzan a llorar, no, no, mamá, no me dejes. Así, igualito, es la idea, ¿no? Es la idea de lo que Pablo dice, que Jesús cuando sabía que iba a ser hombre, él no dijo, oh, no, 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 yo no quiero ser hombre, voy a seguir siendo Dios. Pablo dijo, no, Jesús no se apropió, no se quedó ahí agarrado de su divinidad. Ahora, versículo 7 dice así, voy a leerlo en la Biblia de las Américas, dice, sino que, ahora, el sino que es una conjunción de contraste. En inglés, en griego es A-L-L-A. Se puede pronunciar en español haya. En inglés la doble L es L, ala. Pero es una conjunción de contraste que significa diferente a lo que se dijo en la primera cláusula. Entonces, Pablo dice, pero, dice, ¿no? Pero él, ahora, esta parte es un poco complicada en griego, pero lo voy a hacer lo más claro posible para los que me escuchan. Es hi ton eken nosen, morfen dulo labon en homo nomai anthropon. Ok, las tres primeras palabras. Alá, geotun, ekenosen. ¿Qué quiere decir eso? Pablo está diciendo, pero Jesús se vació a sí mismo. El pronombre relativo él mismo, ¿no? O sea que él mismo se vació. Ahora, la palabra vaciar en ustedes se pone despojar, pero en el griego significa vaciarse. ¿Cómo le puedo explicar? Ok, aquí está. Esta es una taza, ¿no? Supongamos que hay agua. Entonces, cuando ella le dice, por favor, no sé, María, vacía esa taza con agua. Entonces va María y al agua que está ahí lo va vaciando, ¿no? Ya no hay nada. Ya lo vaciaste, sí, está vacía. Ya no hay agua. Eso es ekenosen en griego, vaciar. No hay nada, ¿no? Ya no hay nada. Entonces, en el griego original está diciendo que Jesús se vació a sí mismo. Ahora, muchos dicen, ¿qué es vaciar? O sea, ¿cómo que se vació a sí mismo? Ok, para entender eso, otra vez vayamos al versículo 6. Dice, Jesús existía en la forma de Dios. Y luego en el versículo 6 ahí mismo dice, se hizo igual al hombre. ¿Ok? Y luego Pablo dice, pero se vació a sí mismo. En la Reina Valera, a ver cómo dice la Reina Valera aquí. La Reina Valera se despojó y la Biblia de las Américas dice se despojó. Ah, sí, pero en realidad literalmente significa se vació. Despojar puede ser, supongamos yo tengo este suéter, ¿no? Y me lo saco, me estoy despojando de mi suéter. ¿Ves? Despojar. Pero la idea en griego no es esa en realidad. La idea es vaciar todo. O sea, no hay nada. La pregunta es, ¿de qué se vació Jesús? Bueno, la respuesta no es tan difícil, aunque es confusa. Recuerden que dice el versículo 6, Él era en la forma de Dios y se hizo igual a un hombre. Entonces, ¿de qué se despojó? Y aquí está la parte que es bien difícil, un poco tricky. Tricky en inglés significa un poco casi como engañoso. Si se hizo hombre, entonces ya no es Dios, dicen muchos. Entonces, como ya no es Dios, porque se hizo hombre,
entonces se despojó de su divinidad. Claro, porque se hizo hombre y ya no es Dios, ¿de qué se vació? Lógica, se hizo hombre, ya no es Dios. ¿De qué se vació? De su divinidad. Pero la pregunta es, ¿se vació de su divinidad realmente? Porque recuerde que Mateo 1, Lucas 1 dice que cuando el ángel se presentó a la bendita Virgen María, que es la Madre de Dios, le dice, porque el niño que está en tu vientre será llamado Hijo del Altísimo. Ahora, si es Hijo del Altísimo, entonces sigue siendo Dios. Entonces, ¿de qué se vació? Y después le dice, por lo cual ese niño será llamado Emanuel, que significa en hebreo Dios con nosotros. Son tres palabras en una palabra. Dios, uno, con, dos, nosotros. O sea, ¿quién es Dios? Jesús. María es madre de Dios. ¿Y de qué dice aquí que se vació si él era en la forma de Dios? Esa es una buena pregunta. Eso significa la doctrina de la kenosis, porque kenosis es una palabra que está en el hebreo, perdón, en el griego, que significa vaciarse. Entonces, por siglos los teólogos dijeron, ¿de qué se vació Jesús? Si es de su divinidad, entonces Jesús fue un hombre. Y si es un hombre, no es hijo de Dios, obviamente. Pero si es hijo de Dios, entonces no se pudo haber vaciado de su divinidad. Entonces, ¿de qué se vació? Eso lo vamos a ver. ¿Y qué más dice ahí? Y dice, ¿no? Ah, habiéndose hecho semejante, viene de la palabra griega, que es un sustantivo, homo y o mati, antropón, genomenos. O sea, la palabra genomenos es un verbo que está en el aroisto. ¿Qué significa aoristo? Aoristo significa un tiempo indefinido en donde no se sabe cuándo empezó y cuándo va a terminar. ¿Me entiendes? Es como cuando usted dice, supongamos que yo voy a un país y digo, oh, ya estoy aquí, y alguien me dice, ¿cuándo viniste? No sé. ¿Hasta cuándo te vas a quedar? Tampoco sé, solamente he venido. Algo así. Ya estoy, pero no sé cuándo vine, ni tampoco voy a saber cuándo me voy. Simplemente ya estoy aquí. Eso es el verbo auristo, o sea, existencia, pero no se sabe cuándo empezó. O sea, no hay un tiempo donde dice, vine tal fecha, me voy a ir tal fecha, porque ya no sería auristo. O sea, Jesús se hizo semejante al hombre. Cuando se hizo semejante al hombre, es justamente lo que dijo en el versículo 5. Mire lo que dice el versículo 5, para que me entienda. Haya pues en ustedes esta forma de pensar que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo fue la forma de pensar de Cristo Jesús? Analicemos un poco. Jesús, según Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Oh, etapa preexistente. El verbo era Dios. Juan, o sea, Jesús es divino. ¿Ok? Muy bien. Y dice más abajo, y ese verbo se hizo carne. La única forma de hacerse carne es nacer de una mujer. Pablo dice en Galatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nació de una mujer, la bendita Virgen María. Entonces ya nos da la idea de dos cosas. Uno, Jesús ya existía antes como Dios y ahora nace como hombre. Dios y hombre, dos naturalezas. Esa es la kenosis. O sea, kenosis viene a ser que Jesús se humilla de su posición de gloria como Dios a semejanza de un hombre limitado. Ese cambio de estado se llama kenosis.
Porque él dice, Padre, sí, hijo, estoy contigo en tu gloria, sí, hijo, yo quiero ser hombre. Pero hijo, tú sabes que al ser hombre no vas a estar en mi gloria. Yo sé, Padre, vas a compartir con los hombres tristeza, hambre, dolor, rechazo, traición, hipocresía. Los hombres te van a odiar. Todo eso que aquí no tienes, allí lo vas a experimentar. Te van a odiar, te van a maltratar, te van a torturar y te van a matar. ¿Quieres pasar todo eso, lo que pasa esa humanidad caída? Sí, Padre. Eso es la kenosis. Dejar la gloria que tenía con Dios a un estado limitado, bajo y caído de hombre. Pero aquí está la diferencia, que cuando Jesús hizo eso, él nunca pecó. Él nunca pecó. O sea, se hizo hombre, nació como cualquier hombre durante 9 meses de embarazo en el vientre de su madre, tuvo que crecer, tuvo que ser alimentado como todos los niños, normal un desarrollo humano, pero nunca cometió pecado. Ahora, esto es algo que a la mente humana dice, es imposible, porque si nace como humano, bueno, él tuvo que haberse enojado y tal vez enojarse con la mamá y le dijo una grosería a la madre, desobedeció al padre porque es humano. Pero si la Biblia dice fue semejante en todos nosotros, pero sin pecado, lo cual quiere decir que sí, él experimentó aquello que no está en el aspecto pecaminoso, pero fue perfecto y santo. ¿Cuáles son las cosas que no son pecaminosas? Por ejemplo, llorar. Llorar no es pecado, ¿no? Si a alguien le pasa algo en el cuerpo o sentimientos, uno llora. Uno no viola la ley de Dios cuando llora. Dolor, oiga, si soy de cuerpo, si alguien me corta un dedo, no voy a reírme, voy a gritar, me va a doler. Dolor, esas experiencias no es pecado. Lo que se refiere son experiencias que violan la ley de Dios. Por ejemplo, mentir y otras cosas más. Entonces Jesús creció así como humano. ¿Se acuerdan cuando murió Lázaro? Dice que él fue y se le acerca a, me parece que es Marta, y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús lloró. Ahora, mire, tuvo sentimiento. O sea, no era un ser humano robot que no tenía sentimiento, que soy tan perfecto que no me afecta nada. Sí, él lloró. Otra forma que cuando él lloró fue cuando Mateo 23, cuando él trae juicio, profetiza juicio sobre Jerusalén, le dice, Jerusalén, Jerusalén, cuánto tiempo yo quise juntarte, así como la gallina junta a sus polluelos bajo las alas. Esa parte es dramática y tú no quisiste. A partir de ahora tu casa es desolada. Esa parte es dramática, sinceramente. Esa parte es dramática. Así que es muy importante que eso tengamos en cuenta, que cuando dice Pablo aquí, el cual existía en forma de Dios, morfe, ¿no? Así dice, claro, dice morfeteu de Dios, el genitivo, ¿no? Existía ya antes. Él en el versículo 7 dice, no, en el mismo versículo dice, se hizo igual al hombre, Isa Teo. No, ese está en el versículo 7, perdón. Uh, homo y omati antropo genomenos. O sea, se hizo semejante a los hombres. Está en el plural. Cuando dice semejante a los hombres, quiere decir que nació, sintió el dolor, pero sin pecado. Bajar de su gloria es vaciarse. Esa es la kenosis. Ese es el proceso de la kenosis. Jesús se vació de su gloria y se hizo hombre. Ahora, lo cual significa que Jesús fue Dios. La Biblia de los testigos de Jehová, que lo traducen mal, miren cómo dice el versículo 7, porque ellos niegan que Jesús es Dios. Dice,
Se despojó a sí mismo, hasta ahí está bien. Y tomó la forma de un esclavo, exacto. Ahí está bien. Pero mira lo que dice. Y llegó a estar en la semejanza de los hombres, sí. Pero en el versículo 6 dice, él no se consideró una usurpación, lo cual está mal traducido. ¿Se acuerdan que le dije al principio que una palabra se puede traducir diferente según el contexto? Aquí los testigos dan un significado a la palabra que no está de acuerdo al contexto. Usurpar, a saber que debiera ser igual a Dios. No existe la condicional debiera ser igual a Dios. Eso viene a ser un subjuntivo. Ese subjuntivo, que es una condicional, no puede estar ahí, porque el texto griego no lo dice. El texto griego, en el versículo 6, dice harpatmon, que viene a ser un sustantivo, ¿no? Hege sato, que significa un verbo, ¿no? Está en el aoristo indicativo, consideró, él no pensó en agarrarse fuerte para ser igual a Dios. Entonces no vemos ningún subjuntivo, ni siquiera condicional, y la pregunta es, ¿de dónde sacan los testigos la palabra debiera ser igual a Dios? No existe en el griego, no existe, no hay eso. ¿Por qué ponen eso los testigos? Porque los testigos niegan la divinidad de Jesús. Lo que están diciendo aquí es que Jesús quería ser igual a Dios, pero no dice eso. Jesús fue Dios y es Dios, pero él no consideró estar en la gloria con su Padre para ser igual a él. Él decidió vaciarse, kenosis, de su gloria para convertirse en semejante a Dios. O sea, la traducción de los testigos es una violación al original griego. ¿Se dan cuenta por qué es importante? Es una violación el versículo. Ahora, y lo ponen justo al final. Claro, el 99% de las personas que leen esta Biblia y otros más evangélicos y los demás que no conocen griego dicen, bueno, aquí dice así, así es la verdad. No, no, no es la verdad. No es la verdad. Esta Biblia en esta parte está engañando, está alterando el texto que no dice. ¿Sabe cómo se llama esto? Se llama eisegesis. ¿Qué significa eisegesis? Hacer que el texto diga algo que no dice. Eso es exégesis. Hacer que el texto diga algo que no dice. Pero ellos no solamente hacen eso, ellos alteran lo que no dice el original griego. O sea, mala traducción. ¿Cuál es la verdadera traducción? Lo que dice aquí la Biblia Nueva de las Américas, que dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse o agarrarse fuerte. Eso es lo que dice. No dice que él pensó quería ser igual o debería ser igual a Dios. No existe el debería ser igual a Dios. Léalo, no existe. Dice, no consideró el ser igual a Dios. Eso es la kenosis, porque él se está vaciando de su gloria. Ahora, ¿alguien me puede dar un texto? Porque hermano, no entiendo bien. Bueno, hay un texto en Juan capítulo 17. Está en el versículo 5. Y mira lo que dice Jesús mismo. Yo te glorifiqué en la tierra, le dice Jesús al Padre, habiendo terminado la obra que me diste que yo hiciera. Ahora, escuche bien. Ahora, mira lo que dice. Esta es la parte, esto es la definición de kenosis. Glorifícame tú, Padre, junto a ti. Y aquí está. Con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. A eso se refiere Jesús cuando dice Pablo se vació. No dice se despojó, literalmente se vació de la gloria para hacerse semejante a los hombres. Ese vaciarse es kenosis. Kenosis, con la que. Esa doctrina es importante. O sea, cuando Jesús nace, cuando el ángel le dice a la bendita Virgen María, ¿no? No temas, mujer, porque el niño que traes en tu vientre será hijo del Altísimo.
y se llamará Emmanuel, que es Dios con nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo el ángel ahí? Está hablando del proceso de la kenosis, que Jesús va a dejar su gloria que tiene con el Padre y nacer como hombre, tal como dice aquí en el versículo 6 de Filipenses. Ese proceso de la kenosis, durante años, los racionalistas, los ateos dicen, Pablo está diciendo que Jesús no es Dios, lo cual no es cierto. Los docetistas dicen, bueno, lo que está diciendo ahí es que Jesús en realidad quiso ser hombre, pero se quedó como Dios, o sea, espíritu. Eso tampoco dice. Y como dicen los testigos, bueno, Jesús en realidad fue creado por Dios, sí, antes de que venga al mundo, pero él creía que era Dios, por eso él pensó en querer ser como Dios y no querer nacer como hombre. Tampoco dice eso el texto, como acabo de demostrarles en la Biblia de los testigos. Lo que dice es que él, siendo igual a Dios, no consideró agarrarse fuerte de la gloria de Dios para seguir siendo como Dios, sino que se vació, kenosis. Y la palabra kenosis, aquí está ekenosen, que viene a ser un verbo, ¿no? En el aoristo. Eso significa de que él ya dejó, se despojó, pero despojarse de vaciarse. ¿Pero vaciarse qué? La gloria, porque ya no estaba con su padre, vino la mujer, María estuvo por 9 meses embarazada, Jesús fue todo el proceso, o sea, Jesús no nació como muchos se burlan, dicen, bueno, como arte de magia apareció ahí el niño. No, 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 no. Él, María tuvo el proceso del embarazo 9 meses, sufrió, nació, le criaron como cualquier niño, le enseñaron hasta que sea ya una persona adulta. Ese proceso de dejar su gloria, como dice aquí en Génesis, perdón, en Juan 17:5, glorifícame tú. O sea que ahí Jesús, cuando muere y se exalta, Dios le exalta. ¿A dónde cree que fue? Fue a la misma gloria donde estuvo antes que viniera. O sea, es el proceso en reverso de la kenosis. Es como que ya se vació, no hay nada, y de una forma milagrosa, el agua que se vacía vuelve al vaso y se pone aquí, donde estaba al principio con la gloria. Algo así pasó Jesús cuando él muere, resucita y se exalta a la diestra de Dios. Significa vuelve a su gloria. Por eso dice aquí, Padre, ya terminé la obra, ya la kenosis está terminada, ya ahora quiero, Padre, que me glorifiques, o sea, llévame contigo. Eso es lo que está diciendo. Ya quiero estar en la gloria, Padre, porque mira, esta gente, ya cumplí, morí por los que tú me diste, ahora sí quiero estar contigo en la gloria. O sea, quiero la kenosis en reversa. ¿Y qué es lo que pasa? Hechos 1 dice, después de 40 días en el monte de los olivos, después que da la instrucción a sus discípulos, se va elevando, ¿no? Y todos los discípulos mirándole y se aparecen los mismos ángeles que se le aparecieron a María. Le dicen, ¿de qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue llevado al cielo, así vendrá otra vez. Qué hermosa promesa. O sea, Jesús, su kenosis terminó y ahora la kenosis en reversa significa que lo que vació se vuelve al vaso lleno de agua a su lugar correcto. Eso es la doctrina de la kenosis, lo cual explica el nacimiento de Jesús. Se dan cuenta de que la Biblia no tiene y no dice nada acerca de que el nacimiento de Jesús se tiene que, diríamos, celebrar como se celebra ahora. Los ángeles celebraron porque es el cumplimiento. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Pablo y los apóstoles no hicieron eso? Porque no era el propósito eso, como dije ayer. El propósito era que Jesús cumpla lo que el Padre le envió, la kenosis. ¿Qué, cómo kenosis? Ya vuelvo a explicar. Deja su gloria para nacer como hombre, cumple la misión
Le dice, Padre, ya terminé, ya está todo listo. Padre, por favor, glorifícame, ya no quiero estar aquí. Llévame donde estaba contigo. Tienes que morir. Sí, Padre, pero si quieres pasa de mí esta copa, pero si no, tienes que morir. Muere, pero a los 3 días se levanta, o sea, la kenosis vuelve en reversa y le dice, ¿qué dijiste, hijo? Padre, llévame, por favor. Y le lleva a la gloria. Y se queda con el Padre en la gloria para siempre, porque de ahí vino. Cuando vino es la kenosis. Entonces la doctrina de la kenosis es tan importante, la doctrina cristiana, que si su pastor no le enseñó, perdió su tiempo ahí, sinceramente. Perdió su tiempo. Ahora ya sabe. Ahora ya sabe. Sí, sí, ahora ya sabe. Contenta de la vida, ya sabe. Muy bien. Entonces, con esto quiero terminar porque eso es la Navidad. Nacimiento es dejar la gloria para hacerse como hombre. Kenosis. Kenosis. La doctrina de la kenosis. Así que póngalo en su muro. Yo sé que sus amigos evangélicos no van a saber absolutamente nada de eso. Al contrario, va a pensar que usted está hablando de herejía, pero en realidad no es así. No es culpa de ellos. Sus pastores no les enseñaron porque no saben eso. Pero usted ya sabe. Usted ya sabe, usted ya es una persona iluminada, ¿no? Inteligente, una persona bien informada teológicamente desde el original griego, tal como Pablo le enseñó, y también ya sabe que la Biblia de los testigos es un fraude. Esta Biblia es un fraude. Dice cosas que no dice el original. Así que no sirve. ¿Por qué lo tengo? Para demostrar, para demostrar las mentiras que han hecho. Así, bueno, entonces, ah, antes de terminar, tengo unos minutos. Si no quedó en claro, pueden preguntar. Pregunta, adelante. Profesor, buenas noches. Sí, adelante. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profesor. Es que al principio usted empezó a explicarnos de esta doctrina. Entonces decía que Pablo nos llamaba entonces a tener una forma de pensar similar a Jesús. Entonces, ¿a qué se refería con el ser así muy bien. respecto de la doctrina? Esa es una excelente, excelente pregunta. La razón que Pablo decía eso es porque en la iglesia de Filipos eh, había una actitud en algunos hermanos de soberbia, de soberbia. Entonces Pablo dice, como Pablo, como apóstol, él lloraba por los hermanos, decía, yo no puede ser así. Ustedes tienen que tener una actitud, a ver, como qué pensó. Bueno, la actitud de Jesús, dice. Jesús se humilló y Jesús obedeció. Entonces, cuando dice Jesús se humilló, entra la doctrina de la kenosis. ¿Cómo se humilló? Bueno, él estaba en la forma de Dios, pero él no consideró agarrarse como Dios, sino que él se humilló a sí mismo. Él eh, se vació de su gloria y tomó semejanza de hombre. Así ustedes tienen que humillarse. Si creen que son más, no son más. Humíllense como Jesús. Y en obediencia, obedezcan la palabra de Dios. A eso se refiere la actitud. O sea, Pablo está diciendo, todos debemos tener la actitud de Jesús. Humildes, humillarnos ante Dios y ser obedientes a su palabra. Porque eso es lo que hizo Jesús. Jesús se humilló, o sea, dejó su gloria, se vació de su gloria, hacerse humano, kenosis, y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la actitud que es lo que se refiere a Pablo. Por eso que pone la doctrina de la kenosis. ¿Ok? Gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta o comentario?
¿Sí? Yo acá. ¿Se Sí, escucha? sí, sí, Que usted habló que, bueno, en Juan 1, o sea, Juan, sí, aparece también ya Cristo antes. sí, Se explica que, pero aparece como el logos. sí. Y yo quería preguntarle si usted nos puede explicar como la envergadura o del concepto logos, porque sé que eso envuelve muchas cosas, no es algo Sí, tan simple. ¿no? ¿Cómo es que Jesús está casi identificado con ese concepto de el logos? Bueno, Eso. bueno, tu pregunta realmente me está pidiendo que me expanda una hora más, ¿no? O sea, es una pregunta compleja. Sí, 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 tienes mucha razón. Y no puedo expandirme una hora más. Pero lo que puedo hacer es hacer un tema referente a eso porque la palabra logos tiene muchas implicaciones y realmente necesita Mucha al implicancia, menos sí. una hora. Sí, sí, es cierto. Pero la pregunta es, entonces, ¿bajo qué? Volvemos al punto que dije. Una palabra tiene varios significados, igual que en el inglés. Una palabra en inglés, su concepto tiene varios significados. Logos, en el caso de la Biblia, de la mente de Juan, él, claro, utiliza un significado de entre varios, pero vemos de que él aplica a Jesús. La pregunta es, ¿por qué logos? Bueno, porque uh, lo voy a dejar para por otra hora, porque realmente es un tema muy amplio, sinceramente. No, es muy importante, así que lo voy a escribir, porque sí, tienen que saber por qué, y es el único. Fíjese que Juan es el único que utiliza esa palabra en relación a Jesús, y hay una razón por la cual aquí voy a escribirlo. Aquí está, lo voy a poner logos para no olvidarme. Pero en forma breve, es en referencia a Jesús, es un pensamiento que griegos y judíos lo entendían, inclusive no solamente en el pensamiento griego, sino también en el pensamiento hebreo, era un principio muy importante. Ah, y lo vamos a dejar pendiente, eso de logos, ya lo escribí. Así que, porque eso requiere su propio tiempo, de verdad, es muy importante. Y Juan 1 lo vamos a estudiar porque tiene que ver. Y también los amigos de los testigos también malinterpretan y lo vamos a comprobar ese día que estudiamos. Ok, otra pregunta. Tengo 5 minutos más o comentario. Bueno, entonces, ya que no hay, vamos a terminar. Mañana haría el Señor, 8 de la mañana, mi hora, y vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por esta noche. Que tu gracia y tu amor, Señor, sea en nosotros. Que tu palabra, Señor, haya quedado en nuestra mente. Y que mañana, Señor, nos levantemos con mucha alegría, fe y esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias por su tiempo. La gloria del Señor sea con todos ustedes. Descansen. Amén.